Guatemala se convirtió en 2008 en el primer país del mundo en crear tribunales especializados en feminicidios. Sin embargo, esta medida no ha funcionado del todo bien. Estos juzgados fueron establecidos gracias a la aprobación de una ley en respuesta a la ola de asesinatos en la nación. Y aunque el porcentaje de sentencias en los tribunales especiales alcanza el 30%, algo llamativo, superior al accionar de los juzgados ordinarios, la poca capacidad para atender los procesos no ha generado el impacto necesario, al menos el esperado, para desincentivar estos crímenes. Solo en 2015 se presentaron 766 casos de mujeres que murieron de manera violenta, cifra que ubica a Guatemala como el cuarto país a nivel global en feminicidios, después de El Salvador, Honduras, Sudáfrica, según Naciones Unidas. Las críticas a los tribunales especiales se dan en momentos en que América Latina marcha por ese camino buscando el cese de este flagelo. En Ciudad de Guatemala saludamos a esta hora a Hilda Morales Trujillo, es procuradora adjunta para los derechos humanos. Señora Morales, bienvenida, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la teleaudiencia. Un placer. Lo primero, aunque estos tribunales de género han logrado 30% de condenas, sigue siendo una cifra muy baja en contraste con los casos que se presentan en el país. La pregunta es, ¿por qué no se logran más condenas? Bueno, la verdad es que esta justicia especializada empezó en el año 2009 y por lo tanto, con relación a los presupuestos del organismo judicial y del Ministerio Público, ha habido necesidad de ir buscando cómo fortalecerlos y cómo ampliar la cobertura. Actualmente tenemos esos tribunales especializados en casos de femicidio y violencia contra la mujer únicamente en 11 departamentos, o sea, en 11 provincias. Guatemala tiene 22 departamentos. Próximamente se van a abrir en otros 3 departamentos, pero no es suficiente porque los juzgados ordinarios, es decir, la justicia ordinaria, representa una especie de colador en donde no se llega a determinar específicamente si el hecho violento consistió en un femicidio o es un homicidio con otra calificación, como un asesinato, por ejemplo. Entonces ahí nos fallan las estadísticas. Sin embargo, en vista de que los femicidios no eran visibilizados, incluso la violencia contra las mujeres no era visibilizada antes de la emisión de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en el año 2008, tenemos un avance que ahora ya se habla del problema, ya está en la agenda de los medios de comunicación y ya está en la agenda política de Guatemala. Sobre ese caso que mencionaba en relación a las penas, quiero preguntarle, ¿por qué ha sido tan difícil que el sistema judicial logre hacer esa distinción penal entre feminicidio y asesinato común? Bueno, cuando se instalaron los primeros tribunales se hizo todo un proceso de sensibilización y capacitación a operadoras y operadores de justicia con el objetivo de que conocieran el problema de la violencia contra las mujeres, en qué ámbito se da, en qué consiste la violencia basada en género y por qué se da en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y eso en sí ya es una herramienta. Sin embargo, las investigaciones todavía se reducían a examinar los casos como si se tratara de una justicia ordinaria, es decir, no ver todas las implicaciones que tiene la violencia contra la mujer, el análisis de la escena del crimen con un protocolo específico de investigación. Eso no es únicamente de parte de los tribunales especializados, sino que como tenemos un sistema acusatorio, es el Ministerio Público el encargado de hacer las investigaciones. Y en ese sentido, pues esos protocolos de investigación parten de las instrucciones que da la Fiscal General de la República. Y siempre se investigaban por la Fiscalía de Delitos contra la Vida, es decir, en general. Hace un año más o menos se abrió una fiscalía especializada ya en femicidios, es decir, en muertes violentas contra las mujeres, y de ahí pues se ha empezado a hacer toda
una jurisprudencia y una serie de procedimientos que permiten ir especializando mucho más a quienes tienen a cargo sus casos. Entiendo. Ahora, ¿cuáles son las penas que existen en su país para casos de feminicidios como tal? Bueno, la pena es exactamente la pena que corresponde a los asesinatos, es 25 años. Nosotros tenemos una moratoria en la pena de muerte y además quienes participamos en la elaboración de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, a partir de organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, no quisimos incluir la pena de muerte precisamente porque la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la pena de muerte y nuestra Constitución Política de la República tampoco permite que se incluya para delitos nuevos después de la Constitución de 1985. En ese sentido, pues las penas máximas podrían ser de 25 años, pero como a veces se dan concursos de delitos, se cometen otros hechos violentos que van incluidos dentro para cometer el femicidio, las penas se van incrementando y pueden sobrepasar los 25 años. Señora Morales, en Guatemala hay algo muy particular, es el primer país del mundo en feminicidios con armas de fuego. Por supuesto hay una clara relación entre los crímenes y el porte de armas. Quisiera preguntarle si es que las leyes son débiles en ese sentido y cómo endurecerlas para prevenir esta situación. Por supuesto, lo que usted dice es cierto. Hay una gran debilidad en el control de las licencias de portación de armas. No todas las armas están registradas. Hay muchas armas también que son hechizas, es decir, no son armas de fuego que se puedan comprar en una armería y se puedan registrar y se registren en el lugar especial para este hecho, para este registro. Entonces, las muertes violentas de mujeres ocurren con armas de fuego, con armas blancas y con otros objetos. Pero en el caso de las armas hay una gran proliferación que se liga al crimen organizado, al narcotráfico y a las pandillas juveniles denominadas maras. Hay un movimiento también desde organizaciones de la sociedad civil para la despistolización, para ver la posibilidad de que hayan menos armas en circulación y eso pues impida las muertes violentas no solamente de mujeres sino también de hombres. Sin embargo, falta mucho por hacer para tener una política de despistolización para que no hayan tantas armas en circulación. Procuradora, el tema de las maras es fundamental porque para muchos hay una relación cultural muy fuerte entre las mujeres y su rol dentro de esas pandillas y que termina en ocasiones siendo un detonante para los feminicidios. Mire, siempre la ley contra el femicidio es un gran marco que existe para políticas públicas. Se han creado los centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia, que como la palabra lo dice, trata no solamente de prevenir, sino de apoyar a estas mujeres y cuando están en extremo peligro, ponerlas en un albergue específico que incluye también la protección para sus hijas e hijos menores de edad. Que se les da un acompañamiento legal, una asesoría legal, también médico, psicológica, etcétera, para poder comprender toda la problemática que atraviesan estas mujeres. Sin embargo, existe una tendencia, no solamente en Guatemala, sino yo diría en la región centroamericana, hasta donde conozco, en donde las jovencitas sobre todo y las mujeres se ven conminadas por sus parejas o por los miembros de las maras para participar en el crimen organizado también. Hay muchas mujeres que las están incluyendo para el cobro de la extorsión, para el cuidado de las personas que están secuestradas, para cometer el sicariato también están incluyendo a las mujeres. Es decir, el crimen organizado y el narcotráfico está utilizando a las mujeres para que cometan estos hechos delictivos. Bien, quiero agradecer a Hilda Morales Trujillo, procuradora adjunta para los derechos humanos de Guatemala, por haber estado con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Una buena tarde, gracias.
Con mucho gusto. Bueno, y el llamado es precisamente al cambio porque las mujeres también tenemos derechos humanos y se debe respetar la vida y la integridad física de las mujeres que conformamos más del 50% de la población de nuestros países. Que así sea. Mil gracias, una buena tarde.